Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio número 23 de Libros Hablados. Hoy vamos a leer la tercera y penúltima parte de Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva, de Daniel Coronel. Tengo que dar las gracias de corazón a los amigos y amigas que se han ido sumando a este proyecto, por sus comentarios y me gusta en todas las plataformas y también por suscribirse y unirse a nuestro grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Esto acelera el crecimiento de nuestra comunidad. Queda un episodio más para terminar la lectura de este libro, así que todavía hay tiempo para que envíes tus sugerencias de cuál quieres que sea el próximo libro hablado. Y mi disclaimer de siempre: recuerda que esto no es un audiolibro, tampoco pretende serlo, no tiene la producción, los derechos ni el ánimo de lucro de un audiolibro. Libros Hablados es una comunidad de lectura que busca que nuestros miembros se acerquen a las obras y eventualmente las adquieran. Así que todos son bienvenidos a que construyamos vínculos a través de la literatura. Continuemos con Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva, tercera parte. Nueve. Yagé, la hierba sagrada. Aunque el Amazonas es casi el 42% del territorio de Colombia, el país ha vivido de espaldas a la región. Ocupa 476.000 kilómetros cuadrados de la geografía colombiana, una extensión mayor que la de Alemania. Apenas el 2% de los colombianos habita la inmensa zona que se extiende por los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá. Muy pocos han ido a conocer el Amazonas y la mayoría de las noticias que llegan tienen que ver con violencia, narcotráfico o con la deforestación causada por talas de bosques para abrir espacio a macrocultivos de coca, a la explotación de maderas preciosas muy apetecidas en Europa y Estados Unidos, o a extender la llamada frontera agrícola y ganadera. También hay un creciente mercado ilegal de animales. En los últimos años, China se ha vuelto el cliente más grande de este comercio, que incluye felinos como jaguares, pumas y tigrillos, reptiles como caimanes, babillas y anacondas, también loros, pájaros exóticos, ranas venenosas, tortugas y peces tropicales. Las especies terminan convertidas en ingredientes de la medicina tradicional china o en materias primas para confeccionar prendas de moda, o simplemente son vendidas como mascotas. La gestión del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido justamente criticada en numerosos aspectos, pero muchos reconocen sus esfuerzos por llamar la atención del mundo sobre lo que sucede en el Amazonas. En su primera intervención como mandatario ante la Asamblea General de Naciones Unidas sostuvo: la selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado. A ustedes mi país no les interesa sino para arrojarles venenos a sus selvas. La hoja de coca ha estado en el centro de una controversia mundial. Para algunos, la erradicación de los cultivos es la base de la lucha efectiva contra el narcotráfico. Otros sostienen que las fumigaciones masivas en realidad no disminuyen el tráfico de estupefacientes y, en cambio, traen contaminación, pobreza y enfermedad. Desde algunos círculos académicos se ha insistido en que la fumigación no acaba la coca, sino que la mueve como si se apretara con la mano un globo de niño. Si hay presión en Perú, crece en Colombia. Si hay presión en Colombia, se va a Ecuador. Pocos presidentes en ejercicio se han atrevido a señalar la responsabilidad global
y no únicamente de los países amazónicos, en la preservación del llamado gran pulmón del mundo. Ninguno había hablado de la contradicción entre las exigencias para preservar la selva y al mismo tiempo fumigarla para erradicar la coca. Comillas. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar se busca su destrucción. Es una planta amazónica. Es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójicos, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Destruid la planta que mata, gritan desde el norte. Destruidla. Pero la planta no es sino una planta más de los millones que perecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Cierra comillas. Los huitotos se llaman a sí mismos la gente de la coca y del tabaco, o la gente del mambe y del ambil. El tercer ingrediente es el yagé, o la ayahuasca, como también se conoce. Todas estas hierbas y preparaciones sagradas son una forma de acercamiento a la divinidad y una manera de superar la enfermedad. Según su religión, el padre creador Mou Buinaima nació de la palabra y a la vez creó la palabra. Esa construcción recíproca significa que nadie es enteramente superior, que aún las fuerzas más grandes tienen pares y que todo está en permanente evolución. Por eso, según los taitas huitotos, es necesario hablar, entender las fuerzas naturales, reconocer la existencia de otras fuerzas sobrenaturales y pedir su ayuda para curar los males del cuerpo y del espíritu. El mambe es una mezcla de hojas de coca y yarumo tostadas, molidas y cernidas. De acuerdo con sus creencias, la sustancia es una fuente de alivio y sabiduría. La comparan con la abuela porque a diferencia de la madre, no tiene el deber de reprender a nadie y comparte el conocimiento con dulzura, da fuerza y claridad de pensamiento. El mambeo colectivo es una expresión de cultura comunitaria. Hay bendiciones para el momento de tomar las hojas de coca y en obediencia a las tradiciones no deben ser más que las que se necesiten en ese momento. La ética de los huitotos rechaza la acumulación porque la consideran como una agresión al que no tiene o como un aprovechamiento del más débil. El ambil se obtiene por la cocción de las hojas de tabaco mezcladas con sales vegetales. La tradición considera que es una fuente de prudencia, buen juicio y respeto. El ambil es comparado con el abuelo porque habla con sabiduría, muestra caminos con serenidad y enseña que las cosas empezaron hace mucho tiempo. Es también el guardián del cumplimiento. Lo que se sella con ambil se considera un acuerdo sagrado. Enriquece la palabra, busca la manera correcta de relacionarse con cada cual y entrega discernimiento moral para entender lo bueno y lo malo. El yagé se obtiene de un bejuco, una liana que a veces crece hasta 30 metros de manera silvestre y se mezcla con otras plantas que son un secreto conservado de generación en generación por los sabedores. Algunos grupos huitotos cultivan el bejuco. De acuerdo con la tradición, es una poderosa medicina para enfermedades corporales y espirituales. Cada dolencia debe ser tratada de una manera diferente, por eso no hay preparaciones estandarizadas. Según la medicina indígena, debe hacerse con un propósito específico y bajo la guía de un sabedor. En otras palabras, al yaje se le piden tareas específicas y siempre debe acudirse a él con un propósito. La primera acción terapéutica del yagé, según la medicina indígena, es la limpieza total del cuerpo y el espíritu. Su primer efecto es laxante o vomitivo y al mismo tiempo asea de manera profunda las vías respiratorias. Más allá de las numerosas propiedades medicinales atribuidas al yagé, para los huitotos propicia una reflexión profunda para que una persona logre conectarse con su mundo interior.
El yagé permite, de acuerdo con la tradición, un fuerte proceso de introspección para descubrir el origen de las dolencias espirituales, para recordar aquello que se necesita, para olvidar lo que sobra, para mirar de frente a los miedos y superarlos. Según la tradición, el miedo puede ser amigo, pero no puede ser jefe. El miedo ayuda a ser cuidadoso, pero no puede paralizar. Algunos estudios de medicina occidental no concluidos tratan de establecer si el yagé puede ser usado para superar formas de depresión, el alcoholismo o la drogadicción. Consultado por The New York Times, Ronald Griffiths, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y director del Centro Hopkins para la investigación de la conciencia y la psicodelia, afirmó, comillas, toda la conversación cultural en torno a los psicodélicos ha cambiado. Y con prudencia agregó, eso me preocupa porque creo que estamos subestimando los riesgos que conlleva. La palabra psicodélico no existe para los huitotos, pero el interés que ha despertado el yagé o ayahuasca en el mundo entero ha desatado una ola de turismo psicodélico a algunos resguardos indígenas que no han estado a salvo del mercantilismo. Los taitas o mayores son cautelosos frente a estos excursionistas y no reciben a todo el que quiere verlos, ni dan yaje a quienes simplemente quieren vivir una experiencia. Eso es lo que más se sabe en el mundo exterior acerca del yagé. Sin embargo, según los conocedores de la medicina indígena, el yagé también es un vehículo que le permite al espíritu encontrarse con fuerzas sobrenaturales, viajar libremente en el espacio y en el tiempo, recorrer el pasado o asomarse al futuro. De acuerdo con la explicación de un sabedor, el yagé es capaz de apagar los sentidos físicos para encender otros que facultan al espíritu para moverse en múltiples dimensiones, incluso algunas inexploradas para la humanidad. ¿Y qué tiene que ver esto con la búsqueda de los 4 niños perdidos en la selva? Pues todo. Fidencio Valencia, el tío abuelo de los niños, dio una entrevista a la agencia francesa de prensa que retrató su preocupación en este momento. Comillas. Han encontrado el rastro fresco, pero cuando ya van a llegar al punto se oscurece. Viene el aguacero. Ellos se sienten cansados y se rinden. Esa serie de intentos fallidos tenía una explicación para él. Entonces quiere decir que hay un misterio en la selva. De pronto son fuerzas oscuras que tienen a los niños. Por esta razón, Valencia pedía que el mayor Rubio fuera al área en la que buscaban a los niños perdidos. Astrid Eliana Cáceres, la directora del ICBF y una educadora con 2 maestrías, buscó a Rubio y lo encontró en el Araraquara. El sabedor no pidió plazos ni puso ninguna condición. Estoy dispuesto a dar mi vida por los niños. La funcionaria envió ese mismo día un avión a recogerlo para que lo llevara a la zona de operaciones. 10. Don Rubio. Por esos días, todo parecía estar dado para encontrar a los niños. 48 indígenas más se habían integrado a la búsqueda. El militar mejor entrenado en rastreo de selva había sido reasignado presurosamente a esa misión. Lo sacaron de una operación ultra secreta en otra región del país para que se sumara a la Operación Esperanza. Tanto los militares como los vaqueanos indígenas tenían certeza de la existencia de huellas frescas y los helicópteros sobrevolaban todas las rutas posibles, mientras dejaban caer entre la espesura centenares de bolsas empacadas al vacío que contenían elementos de supervivencia y enlatados mezclados con viandas tradicionales de la dieta indígena. Empacamos todo para proteger los alimentos de la humedad. Ya había empezado a llover 16 horas al día, relata Diego Baguet, funcionario del ICBF. Los kits contenían fariña, atunes, algunas golosinas, chocolatinas y bocadillos de pasta de guayaba. También llevaban suero, capas impermeables y silbatos para que los usaran y pudiéramos encontrarlos. En algunas zonas de la selva que, de acuerdo con el cálculo cartográfico, eran rutas forzosas de los sobrevivientes, los soldados empezaron a atar en los árboles cinta perimetral, como la que usa la policía para aislar la escena de un crimen. Cada 3 o 4 metros,
colgaban un silbato de plástico. Al día siguiente, un suboficial notó que faltaban dos y comparó el lugar con la fotografía que había tomado 18 horas antes. No había duda de que era el mismo sitio y faltaban dos elementos. Pusimos cintas. Luego, cuando fuimos a verificar, ya no estaban los pitos. Recuerda un sargento de la compañía buitre. Parecían desprendidos con cuidado, como para no romper la cinta. Un indígena nos dijo, eso no es mano de niño, sino de duende, pero mis creencias siempre son hacia Dios. Además, uno de los pelotones de fuerzas especiales que peinaba una ruta cercana a un arroyo encontró uno de los kits abiertos. Faltaban la fariña, los chocolates y el dulce de guayaba. En cambio, el suero pediátrico seguía dentro de la bolsa plástica junto con los impermeables y unos alimentos enlatados. En el trabajo con los nativos encontramos evidencias como el kit de bienestar familiar que estaba abierto por los niños. Bueno, en ese momento no podíamos confirmar o desvirtuar si había sido abierto por los niños, pero sí era una pieza clave porque hubo un elemento esencial que nos llevó a pensar que fue abierto por los niños y es que los Pedialyte no estaban consumidos y el resto de los elementos sí, afirma un teniente de la compañía buitre. Y era una buena pista, porque si los hubiera encontrado la tropa, ellos habrían tomado el suero para hidratarse, pero los niños quizá no sabían para qué era ni cómo abrirlo. Del lugar donde fue localizado el kit, se desprendieron cuatro rutas para cubrir todos los puntos cardinales. Cada senda fue rastreada por un grupo mixto de indígenas y militares. En la dirección sur-suroeste, un nuevo hallazgo los llenó de esperanza. Quizás están próximos a encontrar a los niños y además a un querido comando que estaba con ellos. Siguiendo ese rastro encontramos una zona donde había descansado protegidos con palos de bamba. Ahí estaban las huellas tan famosas que salieron en las noticias, recuerda el mismo oficial. Una huella pequeña al lado de una más grandecita. Esas huellas humanas estaban al lado de la de un perro. Las pisadas tenían un día o menos, estaban nuevamente cerca, pero no daban. La buena nueva se transmitió de boca en boca y de radio en radio. Sin embargo, el soldado profesional Christian David Lara, guía de Wilson, no tenía un buen presentimiento. Sentía tristeza, pero a la vez tenía la fe intacta en que yo los iba a encontrar, a los niños y a Wilson. Pero es una selva muy pesada, se sienten unas fuerzas que uno no entiende. Los indígenas dicen que hay espíritus. La presencia de los espíritus de la selva o los duendes había empezado como una exótica narración nocturna de los socorristas indígenas a los militares. Ellos, especialmente los que provenían de centros urbanos, oían con un mal disimulado escepticismo. Incluso se permitían bromas entre ellos cuando los indígenas no los oían. Cuidado lo limpia el duende, le decían entre risas al que tenía que ir a hacer sus necesidades en el monte. Sin embargo, con el correr de los días, hasta los más incrédulos empezaron a notar cosas extrañas. Sentían como si una cuerda se les atravesara en las caminatas por la jungla y se tropezaran con un obstáculo invisible. Otros creían oír risas macabras o silbidos humanos en los cantos de los pájaros. En medio del abrumador calor del bosque húmedo, percibían una brisa helada y tenebrosa que los congelaba por pocos segundos, o sentían que una mano se les posaba en el hombro y los alaba hacia atrás justo cuando pensaban que estaban bien encaminados. Según la mitología de nosotros, afirma el líder indígena Henry Guerrero Fumoraque, cuando una persona se pierde, los duendes se apoderan y los cargan. Ellos cargaron a los niños, así fue. Los duendes se pueden presentar en la figura del papá y la mamá. Los niños creían que andaban con los padres en el monte. Uno de los suboficiales de las fuerzas especiales que se ha jugado la vida frente a enemigos fieros en muchos combates y que ha logrado escapar dos veces de emboscadas, asegura que en 12 años de guerra no había tenido tanto miedo como el que inexplicablemente sintió buscando a los niños en la selva. Que usted esté durmiendo y que le muevan la hamaca, o que usted esté durmiendo y que empiecen a caer palos. ¿Y de dónde? Y usted va a revisar y no hay nada. No sé, dice el cabo que no quiere que lo tachen de supersticioso. Pero los indígenas, ¿qué decían? Que ahí estaba el duende.
un vientecito que pasaba y decían, véalo, por ahí viene el duende. No sé. Un soldado le juró a su superior inmediato que al caer la tarde sintió rugir un tigre, pero lo oyó debajo de la tierra. Pensó que el animal estaba oculto entre la hojarasca y trató de desasegurar el fusil por si era atacado por la fiera, pero no pudo. Inexplicablemente se cayó de espaldas como si una mano invisible lo hubiera empujado. No podía moverse, estaba congelado. Sus compañeros lo reanimaron y volvió caminando al campamento, pero se alejó de una senda que creía que era la misma que habían transitado los niños. El general Pedro Sánchez, que seguía atento los rastros y los iba marcando juiciosamente en el mapa satelital, calculó que los pequeños sobrevivientes solo podían moverse distancias cortas cada día por las dificultades del terreno. No obstante, su mapa de última tecnología empezó a poblarse con señales contradictorias y extrañas. Cuando hacíamos los cálculos de los niños, decíamos que se movían a unos 300, 400 metros diarios y me preguntaba, ¿cómo se van a mover 2,5 kilómetros en un día y medio? Los indígenas aseguran que el duende se movió inmediatamente y se los llevó al suroccidente, sostiene el general y agrega. Después los comandos llegaron a un sitio donde afirman que le soltaban los cordones de las botas. Caminaban un paso y las botas anudadas para resistir jornadas enteras sin desamarrarse estaban sueltas. Fue entonces cuando uno de los indígenas sugirió poner copas de licor en los mismos lugares de la supuesta ruta de los niños. Trajeron una botella de escocés fino, un regalo de la Navidad anterior que el general Sánchez se había llevado al puesto de mando con la esperanza de hacer un brindis el día que encontraran a los sobrevivientes. Al lado del sello azul había varias botellas de aguardiente extra del Caquetá y unas de chirrinche, que es el anís destilado rústicamente en las chagras de la selva con una peligrosa concentración de alcohol que puede dejar ciego al que le toque el trago equivocado. Tocaba romper la barrera espiritual, dice Henry Guerrero Fumoraque. Ahí nació la idea del aguardiente, para que el duende lo tomara. Pasaron varios casos, varios accidentes. A un compañero un palo casi le saca un ojo, a otro un palo le atravesó los testículos, a un sargento casi le saca el ojo en el monte, otro de esos se macheteó porque los espíritus ya estaban actuando, ya nos estaban atacando a nosotros. Pensando en apaciguar las misteriosas fuerzas, parecían estar alterándolas más. Los rescatistas se cansaban más rápido, las fiebres palúdicas diezmaron las filas y recorrer las mismas distancias empezó a tomar 3 y 4 veces más tiempo. Cuando se sentaban para descansar 5 minutos, se hundían en el sopor y terminaban despertándose cuando ya se acaban las horas de luz aptas para el rastreo. A un soldado le quitaron los cordones de las botas. Él iba con otros militares a dejar el aguardiente en un sitio que le indicamos y estaba a solo 15 minutos, pero se perdieron 2 horas, casi no regresan, asegura Guerrero Fumoraque, el líder del Araraquara. A una señora del grupo del Putumayo que dejó los calzones después de bañarse le aparecieron a 100 metros. Ella se enfermó y la tuvieron que retirar. Los espíritus trataban de sacar a los que estábamos buscando a los niños. Los dispositivos de ubicación GPS dejaban de funcionar de manera repentina y cuando los militares deshacían los pasos para volver al campamento retomaban la señal, pero era imposible regresar al lugar anterior. El padre de los dos niños menores que participó en las labores de búsqueda relata su experiencia. El duende a todo momento encima de uno, asegura Miller Manuel Ranoque. Pasaba una cosa y al ratico ya estaba perdido, como si te hubiera silbado un compañero, y uno sabe que todos están concentrados buscando dónde están los niños. Nadie está en ese momento de estar haciendo lo indebido. La sensación de luchar contra un enemigo invisible e invencible empezó a minar la voluntad de los rescatistas. Los militares podían ser relevados con nuevas tropas, pero los indígenas que fueron casi 100 unos días antes habían descendido a menos de 20. Pocos lo supieron por fuera de la selva, pero para aquellos días se presentó nuevamente una falsa alarma de hallazgo de los sobrevivientes. Así quedó escrito en la bitácora de búsqueda de la aerolínea. Comillas. Martes 23 de mayo. El día de hoy nos llaman al coronel Aro
y el coronel López. Nos indican que hay una información que indica que los niños están en una comunidad cerca del Guaviare, por lo cual las fuerzas militares envían una unidad para corroborar esta información y confirman que también fue una falsa alarma. El fiasco anterior había sido tan grande que nadie se atrevió a mandar la información a Bogotá, pero ese día un avión enviado por Astrid Cáceres, directora del ICBF, llegó al área con José Rubio Calderón, líder espiritual de Araraquara, a bordo. El general Pedro Sánchez, máximo comandante militar de la operación, dio su visto bueno, en primer lugar, por respeto al deseo de las familias. Los abuelos maternos y el padre de los dos más pequeños no podían verse, pero los tres estaban de acuerdo en traer a don Rubio. El general también pensó que había que abrirse a nuevas posibilidades porque empezaba a sentir que la ciencia y la tecnología occidentales se estaban quedando cortas para resolver el enigma del paradero de los niños. El mayor Rubio, como lo denominan los sionas, o Don Rubio, como prefieren llamarlo los huitotos, es un hombre vigoroso de 56 años, de brazos fuertes y estatura mediana. Desde los 35 es considerado un anciano, no por su edad cronológica, sino por su conocimiento de la medicina tradicional, que para estas comunidades está fuertemente ligada a la espiritualidad. En la cultura masónica, la botánica y las fuerzas sobrenaturales caminan de la mano, creadas por taitas o chamanes como Rubio. Nació en una quebrada llamada Cuegalle, en un lugar recóndito del Caquetá. Su abuelo y maestro, llamado Bartolo Rodríguez, es una leyenda en el Amazonas porque logró sobrevivir a las caucherías de la Casarana en las que estuvo esclavizado siendo niño, y además consiguió escapar con vida de la chorrera en medio de la guerra colombo-peruana que causó dolor y muerte entre las comunidades Murui Muiraene, como se llaman entre ellos los Huitotos. Rubio relata que 6 meses después de nacer, su abuelo decidió adoptarlo para enseñarle los secretos del monte. De la mano del taita Bartolo, conoció animales, vegetales, minerales y espíritus del Amazonas. Aprendió a sentirse un elemento más de la madre selva, no mejor ni peor, y a respetar los espacios de cada ser. El viento, el rayo y el relámpago, varios espíritus y un Dios verdadero. Si usted no aprende eso, no puede tomar. Si usted no domina eso, no puede ser curandero. No puede meterse en la selva. Tiene que aprender a hablar con Ñañú Raima, el tigre, o con Eñú Urú, que es la tierra, la madre monte. Nobu Naima es el padre de todos, y vino de la palabra, y también creó la palabra. Desde niño aprendió a preparar las medicinas, a entonar los cantos y a bailar las danzas sagradas que se han transmitido de generación en generación desde el origen de los tiempos. Comencé a mambiar coca con mi abuelo a los 10 años. Es una planta medicinal que da inteligencia, una planta de sabiduría. Cuando tenía 12 años empecé a curar. Yo preguntaba a mi abuelo para qué mambiar coca, para qué chumparambil. Hijo, esa es la palabra de nosotros. Nosotros somos zumo de coca, zumo de tabaco, zumo de yuca dulce, zumo de yagé. Mobu y Naima nos dio esas plantas para nosotros. Son para hacer el bien, pero también hay gente que las usa para hacer el mal. Cuenta que su primera paciente fue una mujer que estaba muriendo, después de 4 días con dolores de parto, pero guiada por el niño rubio y sus hierbas, acabó teniendo un alumbramiento apacible en 6 minutos y un bebé sano. Su fama fue creciendo aparejada con su conocimiento de la selva y de la medicina, hasta que un buen día el taita Bartolo, que según sus cuentas ya había cumplido 120 años, le dijo que ya no tenía nada más que enseñarle. Cuando él ya me entregó todos los conocimientos, me dijo, ¿yo qué voy a hacer? Yo ya no soy nada, ya sabe curar, está curando la gente, ya sabe baile, pues yo me voy. Y le dijo al resguardo, este es mi nieto, este es el que ha de protegerlos a ustedes, este es el que va a curar. Yo ya no soy nada y yo me voy. Eso pasó el 13 de octubre del año en que don Rubio cumplió 35 años. Como Bartolo se había adentrado solo en la selva, él corrió a buscarlo.
hasta que un día su abuelo se le manifestó y le dijo: no, hijo, nunca busque hacia abajo, busque hacia arriba. Ahí están los perdidos. Yo me fui ya, no vuelvo más con usted. ¿Pero por qué, abuelo? ¿Por qué se fue? Le preguntó don Rubio. Me voy porque la tierra pega mucho, usted me entiende. Estoy donde mi mamá y donde mi papá. Desde entonces el espíritu Bartolo, según don Rubio, encarnado a veces en diversas criaturas, camina por el Yarí, por el Chiribiquete o por donde su nieto lo invoque. De él aprendió los secretos del Yajé. Hay muchas clases de Yajé, pero entre todos ellos hay dos grupos grandes, el Yajé Boa y el Yajé Tigre. El Boa que limpia el cuerpo y el espíritu. Hace vomitar pero sin sobresaltos y consigue que salga del estómago todo lo que hace daño, del pulmón y la nariz lo que no deja respirar. Si una persona respira bien, se siente bien, está llena de energía. Si está tapada, no puede pensar bien. El yagé que necesitaba para buscar a los niños era yagé tigre, que de acuerdo con las afirmaciones del chamán, sirve para transportarse en el tiempo. Usted se queda dormido, es como estar viendo una película, pero si se concentra, usted conocer lo que necesita conocer. Este es el yaje tigre que nosotros decimos yatú, yaje de nosotros los huitotos. Usted puede cerrar todas las distracciones y concentrarse por 45 minutos, mirar su futuro y su presente, lo que usted fue y lo que será, lo que puede suceder y lo que ya sucedió o lo que va a suceder. Con ese pensamiento usted toma eso. De acuerdo con los postulados de la medicina indígena, el trance de introspección que concede el viaje tigre también permite desplazarse instantáneamente al lugar que quien lo usa necesita ver. Voy a mirar dónde está usted. Allá le llego, a Estados Unidos, para donde sea. Usted llega con el yagé porque trae cerca lo que está lejos. El mundo es así. La selva es grande, pero el mundo es chico. Entonces en un rato ustedes recorren el mundo y miran. Entonces el viaje hay que saberlo preparar y ya nosotros lo tomamos solitos. Que no haya bulla, solo pensamiento, inteligencia y concentración. No es para juego, es para las necesidades. Por eso desde el primer momento sabía que a los niños los tenía que encontrar, aunque tuviera que poner mi vida por la de ellos. 11. Vencidos. Aunque estaban unidos por el propósito de encontrar a los niños indígenas y militares, estaban separados por barreras invisibles. Una de ellas era el olor. Los militares percibían a los indígenas desde lejos por la fragancia del tabaco. El ambil que consumían permanentemente dejaba su aroma por las sendas que iban abriendo en la selva. Los militares, en cambio, arrojaban un hedor que los indígenas sentían a la legua. Era una mezcla de olor a pies, sudor viejo, sudor nuevo, ración de campaña y aliento agrio. La temporada de lluvias había empezado y la humedad de la ropa que se transformaba en moho sobre el cuerpo se sumaba a la fetidez que acompañaba a muchos de los hombres de las fuerzas especiales. Ellos no podían percibir su peste porque el olfato se acostumbra. Los indígenas sabían asearse con hojas y le sacaban provecho a las lluvias que se habían vuelto permanentes. En esa fase de la búsqueda empezaron a caer aguaceros bíblicos que podían durar hasta 16 horas continuas. El agua del Amazonas, que, transformada en ríos voladores, le da de beber a buena parte del planeta, humecta sus propias tierras para mantener activo el ciclo de la vida. Los hombres inmersos en la búsqueda de los niños no podían detenerse a admirar el espectáculo sobrecogedor del diluvio selvático. Sin embargo, los indígenas lo disfrutaban en lugar de sufrirlo. Aprovechaban la incesante precipitación para lavarse, dejando rodar el agua fresca por sus cuerpos mientras seguían caminando, o abrían la boca para beber en sorbos chicos. Jennifer Tusarma fue una de las 3 mujeres que hicieron parte de los equipos de rastreo. Ella no es indígena, pero está casada con un miembro de la comunidad Xiona del Putumayo y ha adoptado sus costumbres. Recuerda que los días de la búsqueda estuvieron marcados por algo de miedo y mucho de hambre. Aguantamos hambre, comimos muy mal, nos dieron esa ración de campaña, eso es muy feo.
y pues nosotros no llevábamos comida. Pensamos que eso era una buena comida. Eso venía en unas bolsas que uno les echaba agua caliente hasta la mitad y eso era maluco. Venía arroz, a veces una carne con fideos, pero sabía mal. A veces había una de puras frutas que tocaba calentar, otras eran lentejas con verduras, carne con fideos, arroz de leche como salado. Era horrible. Unos indígenas del Cauca repartieron por ahí unas galletitas. Con eso sobrevivimos 15 días. También comimos panela. Aunque en ambos grupos había veteranos expertos en rastreo, la forma de encontrar una huella era bastante diferente. Los militares estaban concentrados en las pisadas, en la posible marca de un pie en el lodo fresco o en la hojarasca. En cambio, los vaqueanos indígenas miraban hacia abajo y hacia arriba, buscaban ramas tronchadas, rastros de movimientos súbitos de animales o la señal de que algo había perturbado la vida silvestre. Casi todo es verde allá, pero hay muchas clases de verde. Verde oscuro del follaje alto, verde claro del en vez de las hojas, verde musgo o verde piedra. En la sutileza de esos tonos y sus cambios hay señales que solo entienden quienes han crecido sintiéndose parte de ese mundo. La selva no es un paisaje monótono, está llena de matices. Cambian horizontalmente con bosques diferentes que albergan distintas clases de vegetación y fauna, y cambia también verticalmente. La parte más alta de los árboles es el hogar de decenas de especies que se alimentan de las hojas de los frutos altos o del néctar de las flores. Esos seres son la dieta esencial de los monos que cazan insectos, asaltan nidos, comen roedores o arrancan frutas. En esta cadena alimenticia, los primates son el plato favorito de los felinos, que pueden llegar a esas alturas de los árboles, o de las águilas y halcones, que los ven desde muy arriba y descienden en picada para capturar a los más pequeños. Los vaqueanos indígenas saben que si hay movimientos súbitos en las copas de los árboles, quedan señales en la parte media, y eso puede indicar el paso de un extraño o la presencia de un depredador. En la parte intermedia de los árboles crecen los bejucos y lianas, las enredaderas y las hojas que acumulan agua. Es el mundo de las abejas, las hormigas bala, que se llaman así porque cuando muerden se siente un dolor similar al que produce un disparo, las libélulas, las bellísimas mariposas azules, las avispas de aguijón curvo, los pitos y los escarabajos gigantes. Todos ellos son polinizadores, es decir, mueven los diminutos granos de polen de los estambres, la parte masculina de las flores, a los estigmas, la parte femenina. Estos intermediarios de la selva son el alimento de los pájaros que anidan cerca de ellos. Hay más de 300 especies de aves, desde el pequeño colibrí chiribiquete esmeralda hasta los tucanes amazónicos, que llegan a medir más de 60 centímetros y son una de las pocas especies sedentarias de la jungla. El guacamayo azul, de plumaje tan brillante que puede ser visto de noche, o la oropéndola, que construye su nido como una larga bolsa de casi 2 metros que cuelga de las ramas. Según la leyenda, la primera oropéndola era un niño indígena que nunca encontró el camino para salir de la selva. Por último está el suelo, que es el receptáculo de todo lo que muere arriba y nace nuevamente en la frenética velocidad vital del Amazonas. La capa vegetal alberga hormigas y gusanos mojojoy, que son un plato apetecido por los indígenas. Por allí se mueve tanto el jaguar, el felino más veloz del Amazonas, como uno de los animales más lentos del planeta, la tortuga morrocoy, que puede crecer hasta 75 centímetros y recorrer 60 metros diarios. Por ahí transitan la danta, el mayor mamífero de la zona, que crece hasta medir 2 metros de largo y pesar más de 300 kilos. El piso está lleno de frutas apetitosas pero peligrosas. La gente de la selva prefiere comer las que ya han sido probadas por un animal porque son seguras. En ese nivel se concentraba la mirada de los militares que tardaron unos días en entender la lógica del rastreo indígena y las ayudas espirituales. Escuchábamos con atención al señor Rubio y a los demás indígenas para aprender más de ellos, a defendernos en la selva, preguntándoles qué bejucos son los del agua, narra un sargento que trató de aprender las costumbres de sus compañeros de búsqueda.
La fe que tienen con el tema espiritual es grande, se reúnen y son muy unidos. En las noches tuve la oportunidad de verlos haciendo lo de ellos, el tema espiritual, y desde el primer momento siempre les respetamos sus creencias. Ahí es donde hablo con don Rubio, que es como el jefe espiritual de ellos, y le hago la pregunta, don Rubio, ¿los niños están vivos? Y me dice, sí, los cuatro están vivos. La certeza del Taita tenía su respaldo en evidencias físicas. Si uno de ellos hubiera muerto, las aves de carroña estarían rondando y marcando con sus vuelos circundantes la ubicación del cuerpo. Recorrer distancias relativamente cortas puede tomar días en la selva. Todos los vaqueanos calculaban en 30 kilómetros la distancia máxima que podían haber caminado los niños desde el lugar del accidente. Con las evidencias que íbamos hallando, las huellas, fuimos armando este rompecabezas de cómo pudo haber sido la trayectoria, y teníamos que concluir que seguían vivos, dice el general Pedro Sánchez. Quizá estaban muy cerca, pero nada que los veíamos. Habían peinado tantas veces la zona que parecía imposible que no hubieran dado con los pequeños sobrevivientes. A todos les resultaba desconcertante que las huellas que habían encontrado correspondían a la pisada de un solo pie. Era una alegría para nosotros porque creíamos que ya íbamos a ubicar a los niños, recuerda Jennifer Trusarma. Eran las huellas de los niños, pero encontrábamos huellas de un solo pie, el izquierdo, un solo lado del pie. Eso nos hacía embolatar porque encontrábamos el rastro y buscábamos por todos lados y nada. Las huellas que veíamos eran solo del pie izquierdo de la niña mayor. Algunos decían que un espíritu los andaba cargando. No sé si se ha escuchado hablar de la patasola. Según la leyenda campesina de varias regiones de Colombia, la patasola es el fantasma de una mujer infiel que sufre sus penas deambulando por el monte en una sola pierna. El mito no tiene correspondencia en la cosmogonía huitota. Jennifer asegura que cada vez que encontraban una pista sobre los niños, la naturaleza parecía conspirar para que no pudieran continuar la búsqueda. Los que saben decían que llegábamos al pie de los niños y los espíritus los escondían porque habíamos unas partes a las que llegábamos y se oscurecía. Empezaba a llover, a tronar, y ahí el espíritu cambiaba de lugar a los niños. El cielo estaba despejado, pero apenas llegaban a un punto donde había huellas, llovía, tronaba, se oscurecía, y al rato ya se aclaraba. Una de esas tormentas súbitas fue intensa, pero localizada. Parecía que una gruesa pared de agua se hubiera estacionado en un punto para cerrarles el paso hacia la dirección que indicaba el rastro. Según los rescatistas, cuando se alejaban de la senda, amainaba la lluvia, y cuando se acercaban, el cielo parecía venírseles encima. Al otro día entró el mayor Rubio, relata Henry Guerrero Fumoraque. Le dije cómo habíamos buscado a los niños y también que me parecía que los muchachos ya andaban con los duendes porque los rastros estaban lejos. Los duendes a veces se transforman en figuras de animales. Nosotros veíamos huellas raras que no eran de los niños, no eran de humanos, una que parecía un oso hormiguero o de un armadillo trueno. Una vez dejé extendida mi ropa en el campamento y cuando íbamos camino adentro, unos compañeros encontraron mi ropa interior más adelante. Estaba toda arrancada, fea, como a media hora de camino por un lugar que no habíamos recorrido, afirma Jennifer Tusarma. Eso fue al cuarto día de haber entrado a la selva. A los muchachos les escondían las linternas, les escondían las botas. Cuando llegábamos al campamento, cada uno se acostaba en su hamaca y los muchachos dejaban las botas al pie de la hamaca. Pero cuando ellos se las iban a poner, una de las botas ya no estaba, estaba en otra parte. Una linterna de un compañero también se perdió y no la volvimos a encontrar. Un día estábamos recorriendo territorio y un compañero se quedó como fumándose un tabaco. Se fue a orinar, puso el tabaco en una rama y cuando volteó, el tabaco ya no estaba. Buscando señales, don Rubio les contó que años antes la selva se quedó con dos hijos suyos. También les aseguraba que había logrado sacar de la manigua a gente que había perdido la conciencia por extraños sortilegios de los espíritus del Amazonas. Una de las personas rescatadas, de acuerdo con su propio relato, es la hermana de Miller Manuel Ranoque, el padre de los dos niños menores.
Él me dijo que su hermana no aparecía, que llevaba un mes perdida, cuenta don Rubio. Me concentré puramente y descubrí que había que desenmascararla porque estaba endiablada. Había conseguido un marido, una madremonte. Estaba casada con una danta que ella veía como su esposo. Esa danta la hice matar, con permiso de la selva, y ahí mismo la mujer volvió sola. Según don Rubio, los duendes pueden adoptar la forma de una planta, de un animal o de una persona, y frecuentemente suplantan a los seres más queridos de quien está bajo el encantamiento. Toman la cara de la mamá, del papá, del que sea, asegura el mayor Rubio. A mi tía Laura la robó un duende, un venado. Se hizo pasar por el marido. El verdadero iba con ella caminando y le dijo que lo esperara mientras buscaba una vara para pescar. Cuando volvió mi tío, la mujer no estaba. El venado se la llevó caño arriba. A los 5 días la encontró comiendo puras pepitas, y cuando le preguntó qué hacía ahí, ella le dijo, no, pues yo andaba con usted. Uno de los oficiales del ejército conservaba intacto el escepticismo que había aprendido en su formación militar. Escuchaba las explicaciones mágicas de los indígenas y encontraba interpretaciones racionales para todo. Los interminables aguaceros son normales en esa época del año. El agua lluvia borraba las huellas parcial o totalmente y los soldados empezaban a ceder a la influencia de los nativos porque querían encontrar consuelo en el más allá para sus frustraciones. Respeto enormemente la cultura de los indígenas, pero hay cosas que me daban un poco de risa. No creo que el rezo pueda guiar mejor que un GPS. Lo que sí tengo que decir es que la llegada del mayor Rubio llenó de esperanzas a todo el mundo. Algunos porque creían que iban a ser capaces de transar con las fuerzas sobrenaturales y otros por la seguridad que mostraba. Él y mi general Sánchez no tenían la más mínima duda de que triunfaríamos y aunque en un momento empecé a dudarlo, nunca me atreví a expresarlo en voz alta porque no quería bajarle a la gente la moral o lo que les iba quedando de ella. Lo que mantenía viva mi esperanza era la fe y también algo de honor, dice el general Pedro Sánchez. Cuando hablaba con los comandos les decía, no podemos salir a responder porque no los encontramos. Aquí vamos a salir contando cómo hicimos para encontrarlos. Hemos cumplido misiones más peligrosas, más difíciles y lo podemos lograr. Obviamente es fe, cuando uno no tiene absolutamente nada, cuando se le acaba todo. Lo único que le queda es el alma, es ese espíritu. Por su parte, don Rubio esperaba que Miller Manuel Ranoque lograra la visión decisiva para encontrar a los niños por su relación familiar con ellos. Sin embargo, los espíritus parecían rechazarlo más que a nadie. Yo sentía al duende encima de mí todo el tiempo, afirma Ranoque. Había noches que no podía dormir porque sentía que algo ya se me venía encima. Estando dormido, sentía que me iban a ahorcar. Se sentía algo caminando. Los 6 indígenas que acompañaban al mayor Rubio sufrían sensaciones extrañas, pero nunca tan intensas como la aterradora persecución de la que Ranoque se quejaba. El ambil no parecía suficiente para lograr la visión orientadora, por eso hicieron una primera toma con Yagé. La primera toma la hizo Manuel por ser el papá. Tiene rasgos con los hijos que de pronto lo iluminaban, dice Henry Guerrero Fumoraque, pero no soportó el reto espiritual que le dio el Yagé. Amanecimos muy tristes. No pude. El espíritu es muy fuerte desde esa selva. No pude, dijo Miller Manuel Ranoque al salir del trance del Yagé. La bebida no lo envió a la selva donde estaban sus hijos, sino al resguardo donde había tratado tan mal a su difunta esposa. Manuel no miró nada, evoca con cierta tristeza a don Rubio. Que una maloca aquí, que una chagra allá. Yo lo regañé fuerte, no se concentró. Yo no la mandé a usted a mirar malocas ni chagras, sino dónde están los niños. Ahí perdimos la primera toma. Ranoque tomó el yaje pensando que ese avión se cayó por medio de maldad, o como él tuvo un enredo con una mujer, sentía la culpa de esas muertes, de la muerte de Magdalena. Eso es lo que él quería mirar, era lo que tenía en la cabeza. No se pudo concentrar en nada más. La fallida toma terminó en la madrugada. Por la tradición huitota de no llevar nada más de lo necesario, no había más yagé.
Se había agotado el bejuco que preparó la madrina María. Pensando en confundir al duende, le dije a la gente, ya no se pudo hacer nada, ya mejor nos vamos. Sonríe don Rubio rememorando ese momento. Cogemos un bote en el Apaporis, nos vamos para San José. Puro engaño, para que ellos quedaran dormidos con el yagé y no tanta bulla. Sentí que el duende andaba por ahí viendo. Me fue bajando la moral después de eso. Me alisté para irme, pero para no seguir buscando. Estaba muy cansado, asegura Henry Guerrero Fumuraque. Pero antes llamé por el satelital a una amiga profesora en el Araraquara para pedirle que buscara a mi tía Serafina. Serafina Guerrero, la tía de Henry Guerrero, afirma don Rubio, ella fue la que preparó el yagé. Ella sabe prepararlo. Le mandé a decir que nos lo alistara y nos lo mandara hasta San José del Guaviare. De ahí en adelante yo me encargaba de traerlo para que entrara, relata Henry Guerrero. Un helicóptero militar recogió la poción en San José del Guaviare y la transportó hasta depositarla en el improvisado helipuerto construido cerca del lugar del accidente. Me explicaron que don Rubio, porque también estuve con él el día anterior, se iba a tomar esa noche el yagé, porque ya habían probado con el otro, pero que no había funcionado, recuerda el general Pedro Sánchez. Entonces entendí que él había sido el artífice de esa estrategia espiritual, de esa estrategia indígena. El primer intento fallido del mayor Rubio llenó de pesimismo a los rescatistas. No había funcionado la tecnología y aparentemente tampoco funcionaba la conexión espiritual. Muchos querían rendirse, otros pensaban que quizá los niños sí seguían vivos, pero estaban dominados por fuerzas de la selva que no los dejarían salir. Sin embargo, el chamán no estaba dispuesto a darse por vencido. Había prometido que si era necesario, daría su vida por la de los 4 niños y nada lo haría incumplir su palabra. 12. Encuentro. El general Pedro Sánchez se subió al pequeño avión sintiendo un terrible peso en la espalda. Sus años de comandante le indicaban que el ánimo de los hombres estaba por acabarse. Los comandos de las fuerzas especiales, acostumbrados a las misiones agotadoras y a obedecer únicamente a la orden o al disparo, no se quejaban en voz alta, pero él notaba la desesperanza en sus ojos. También los indígenas estaban cansados. Ya solo quedaban 16 de los casi 100 que peinaban la selva unas semanas antes. La deserción de los socorristas crecía cada día. Las cartas, como les dicen los militares a los mapas, parecían haber perdido el sentido. Nada obedecía a la lógica geográfica. Los cuadrantes de posible ubicación de los niños abarcaban ya 6 kilómetros cuadrados, un área inmensa, pero bastante reducida en relación con lo que habían explorado y seguían sin aparecer. Si sumaran los recorridos durante el rastreo, serían aproximadamente 2.400 kilómetros, equivalentes a la distancia entre Nueva York y Dallas. Si yo no creo, de ahí para abajo nadie va a creer, le decía el general Sánchez a su esposa, una médica otorrinolaringóloga y profesora universitaria. Pero además están las pruebas que hemos ido encontrando, las huellas con las que hemos ido armando el rompecabezas de la trayectoria. El rompecabezas era formalmente impecable, pero no llevaba a ninguna parte. Ese día un periodista le soltó a quemarropa la pregunta que no hubiera querido oír. General, ¿seguro están vivos? Están vivos hasta que se compruebe lo contrario, respondió el militar. La tarde de ese jueves 8 de junio de 2023 era de alguna manera la definitiva. 6 personas acompañaron al mayor Rubio durante esa jornada. Uno de ellos, el mayor Eliezer Muñoz, líder espiritual del resguardo de Jirijirí en el río Caquetá. Él era también un profundo conocedor de los secretos espirituales de la selva. El yagé preparado por la madrina Serafina en Araraquara sería el instrumento definitivo para encontrar a los niños. Nadie lo decía, pero sabían que si fallaba, las opciones habrían terminado. Yo le dije a mi madrina, mándeme un bejuquito por si acaso, narra el mayor Rubio. Unos soldados estaban por ahí cuidándome y les dije, anden por allá, no me gusta que me miren. Uno de los militares se animó a preguntar cuando vio la planta que el mayor Rubio tenía en la mano.
¿Qué va a preparar? Dijo el uniformado. Nada, a usted no le importa, mano, respondió con osquedad el chamán, habitualmente afable, mientras empezaba a raspar el bejuco y a rezar en voz alta. Mobu y Naima, Padre Creador, con esta fe que usted me concede, me mandó este bejuco para que el diablo me entregue a los niños. Un poco antes de las 6 ya había total oscuridad en la selva. El mayor Rubio asegura que un viento helado lo alertó sobre la presencia de un ser sobrenatural en el campamento. Según él, era el duende. Le dije, voy a tomar mi brebaje, recuerda el mayor. Y el pobre duende buscó. ¿Qué brebaje? Como él sabe que es yagé, me dio vuelta y yo mirando. Y a la hora en punto me lo zampé solo. Se me fue frío y al ratico me cogió y pin, me tiró allá. Ya me tiró la borrachera ya en el árbol, en la punta me dio vuelta. Me vino como una iguana de pa' abajo, así, de cabeza, y los vi. Vi el lugar exacto donde estaban los niños y marqué el punto. El efecto del yagé usualmente dura 45 minutos. Rubio despertó pensando que volvería a la dimensión anterior para ver a sus compañeros y compartir con ellos la información sobre la ubicación de los niños, que completaban 39 días perdidos en la espesa selva amazónica, pero cuando abrió los ojos no tenía enfrente a sus amigos. Cuando yo regresé, cuando iba despertándome, encontré al duende, asegura el curandero. Usted es el que molesta, usted es el único que jode siempre por esos niños, le dijo el ser extraño de sus visiones. Mientras la familia no molesta, ni al papá le importan, usted no me deja dormir, no me deja vivir, me hace la existencia imposible. Según la visión del mayor Rubio, el duende era un hombre furioso, de baja estatura y rasgos indígenas. Tenía mucho pelo rizado, vello en el pecho y era muy fuerte. Cuando él le pidió que volviera a los niños, le respondió: se los entrego, pero aténgase a las consecuencias. El problema es que usted y yo, replicó el mayor Rubio de acuerdo con su narración, no toque a los niños, no me toque a mis hijos ni a mi nieto, no toque a los que me acompañan, tóqueme a mí, le doy mi vida si es preciso por la vida de esos niños. La respuesta del duende fue violenta. Rubio asegura que con una mano lo agarró por la garganta y lo alzó en vilo. El espíritu lo sostuvo unos largos segundos suspendido en el aire. Cuando ya sentía que iba a morir por asfixia, lo arrojó de espalda contra un árbol. Cuando finalmente despertó, no estaba cerca de ese árbol, sino de otro, pero su voz se quedó ronca como resultado de la presión que sufrió en la garganta. Casi afónico, les contó a sus compañeros que ya sabía dónde estaban los 4 niños. Les dijo además que los pequeños estaban cambiando sus facciones como resultado de un encantamiento. Ya están cogiendo carita de animal, ya ha estado convirtiéndolos, hay que sacarlos del monte. El mayor Eliezer Muñoz relató en entrevista con RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Logramos acorralar espiritualmente porque ya teníamos los espacios exactos donde estaban los niños, pero si nosotros nos metíamos directamente, los correteábamos y se alejaba el territorio de búsqueda. Entonces lo que hicimos el mayor Rubio y yo fue encerrar espiritualmente trochando. Primero, del sitio del accidente al río Apaporis y de ahí a un caño que quedó marcado como la Y. Tan pronto amaneció, se dispusieron a emprender la caminata hacia el lugar señalado por el mayor Rubio. Eran las 8 de la mañana, de inmediato me puse las botas, alisté mi maletín, me fui donde el capitán Díaz y le dije: hoy vamos a encontrar a los niños, pero le voy a decir cómo tenemos que buscarlos. Vamos al punto donde se encontró la blusita amarilla porque es la última huella real que hay, afirma Henry Guerrero Fumoraque. Nos fuimos al punto y se nos unieron los comandos de la unidad TAC 1 y luego de Buitre. Aunque iniciaron el rastreo con los militares, el mayor Rubio ordenó que únicamente los indígenas continuaran con él. Por 6 horas caminaron a través de una senda caprichosa que se iba abriendo a su paso sin necesidad de cortar una rama o de franquear un arroyo. Nadie tuvo que usar el machete. Era como si recorrieran un camino despejado, aunque transitaban lugares jamás pisados por un ser humano. La selva virgen
No podía ninguna resistencia y el clima era fresco y propicio para el avance. De pronto, entre los frondosos árboles, el mayor rubio identificó uno en particular. Un escalofrío le recorrió la espalda de arriba abajo. Era el mismo contra el que lo había tirado el duende la noche anterior. La sensación se convirtió en terror cuando vio la huella de su propio cuerpo al pie del tronco, entre la hojarasca y las raíces. Inexplicablemente, había un rastro físico en el mundo material de lo que había sucedido durante su visión de Yahé. Ahí paré yo, asegura Rubio. Recordé que me había dicho que me atuviera a las consecuencias y supe que podía matar a los niños si entraba a su territorio. Entonces le dije a los muchachos, vayan y tabaqueen a los niños. Y yo empecé a tabaquear como 100 metros a la redonda de ese sitio mientras les indicaba hacia dónde debían avanzar. Antes de separarse, encontraron un morrocoy, una tortuga de tierra de caparazón negro y manchas amarillas. De acuerdo con las cosmogonías amazónicas, los morrocoyes conocen los secretos de las demás criaturas y pueden conceder deseos a cambio de su vida. El mayor Eliezer Muñoz se abalanzó sobre la tortuga, la amarró con una cuerda y le dijo, Morrocoy, usted me va a entregar a los niños o si no me le voy a comer el hígado. Y yo me voy a tomar la sangre, amenazó Nicolás Ordóñez, otro de los miembros del reducido grupo de rastreo. La tortuga quedó amarrada en ese sitio y mientras el mayor rubio fumaba alrededor del lugar, los otros 5 indígenas caminaban en la dirección que él les había señalado. Los mayores Rubio y Muñoz tenían que limpiar espiritualmente el territorio para que la selva les permitiera entrar en ese último círculo donde supuestamente estaban los niños. De acuerdo con la visión, a 1400 metros de ahí, al lado de una palma a 1000 pesos, estarían los pequeños. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando vieron la palmera en el sitio indicado por Rubio. Edwin Manchola recuerda lo que pasó en ese instante. Logramos ver un movimiento dentro de la selva. A una distancia de unos 30 metros vi algo que se movió. Me quedé parado poniéndole cuidado. Por ahí venía el compañero Nicolás y había una mata de espinas. Él trató de meterse más para allá y oí un llanto. Prácticamente no los veíamos, pero sí escuchábamos como la voz de ellos y entonces dije, los niños, ahí están los niños. No los veían, no los presentían. Estaba la palma 1000 pesos descrita por el mayor Rubio, pero no los niños. Detrás de una mata de espinas percibían el lejano susurro de un llanto confundido con los sonidos de la selva. ¿Era una alucinación? Nicolás atravesó las espinas y encontró que quien lloraba era Christine, la bebé que había cumplido un año en la selva. Estaba acunada en el brazo derecho de su hermana mayor Leslie, de 13 años, quien llevaba en la otra mano a su hermana Soleini, de 9. Estaban a escasos 10 metros del lugar indicado en la visión del mayor Rubio. Nicolás se echó un poquito más para adelante para que los niños vieran que éramos humanos y que los estábamos buscando. Recuerda Edwin Manchola, al ver que sí éramos humanos, los niños corrieron hacia él. Los niños estaban tan desnutridos que se podían contar los huesos en sus caras. Leslie tenía algo en la boca. Eran semillas de 1000 pesos que maduraba con su saliva para dársela de comer a sus hermanitos. Solo se veían 3, pero los sobrevivientes eran 4. Cuando preguntaron por Tien Noriel, de 4 años, su hermana mayor señaló hacia un punto situado unos metros más adelante. El niño estaba dentro de un toldillo en un pequeño refugio techado y acolchado con hojas de bijao para que descansara lejos de los insectos. La ropa estaba húmeda sobre su cuerpo. No tenía fuerzas para caminar, pero sí para hablar. Mi mamá se murió, fue lo primero que dijo Tien. Pero ahí está la abuela Fátima, aquí está su tío, su papá, todos vinimos a buscarlos, contestó con dulzura Nicolás Ordóñez. Ustedes son la razón por la que nosotros estamos aquí. Fue entonces cuando los buscadores y los 4 niños se fundieron en un abrazo y mientras el mayor Eliezer Muñoz encendía un tabaco para iniciar el ritual de purificación, se volvió a oír la voz de Tien Noriel. Tengo hambre, quiero fariña con chorizo, con salchichón. Solo les dieron de tomar agua bendita,
la misma con la que los rociaron. Gerson Vázquez, indígena coreguaje que hacía parte del grupo, mezcló unas papeletas de suero fisiológico con el agua para hidratar a los pequeños. La grabación hecha con un teléfono celular muestra el emocionante momento, mientras uno de los rescatistas repite: Dios nunca falla cuando se pide con realidad. Nicolás arrulla en sus brazos a la pequeña Christine y espontáneamente entona la misma canción de cuna que les cantaba Magdalena, su mamá fallecida. Hitoma, Hitoma Vigi, Buinaima, Buinaima Vigi, Anana Eino Buñaori, Villayesía, Caifona, Hitoma Vigi. El sol llega, la luz que apaga la oscuridad. Desde abajo, la madre va a venir a entregar el consuelo. En ese instante, desde arriba, el sol llega. Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados con la parte final de Los Niños Perdidos del Amazonas. Mil gracias a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer en nuestro correo electrónico libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music, entre otras. También puedes hacer parte de nuestra comunidad uniéndote al grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.